Bueno, entonces hoy vamos a dar inicio al tema de teoría de probabilidad, debido a, digamos, la diversidad de disciplinas que encontramos en el curso. Esto, digamos, que puede ser un poquito complicado, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, entonces, la teoría de la probabilidad es la herramienta matemática sobre la que se sustenta el estudio de la mecánica estadística, ¿cierto? Entonces, vamos a dar unas definiciones, hacer unos cálculos importantes y hacer un pequeño ejercicio, sobre todo para poder entender las definiciones fundamentales de la teoría de la probabilidad. Entonces, básicamente, vamos a comenzar con unas definiciones. Y la primera definición es de variable aleatoria. Listo. Entonces, una variable aleatoria es un conjunto de posibles valores S de un experimento aleatorio. O de posibles resultados, valores no, de posibles resultados más bien. O valores queda como extraño, ¿cierto? De posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Cierto? Segundo, obviamente esto no tiene sentido, nosotros no definimos experimento aleatorio, ¿sí o no? Entonces, experimento aleatorio. Aquel al que no se puede predecir con incertidumbre cero. Eso es tan sencillo como si usted para en la calle, en una esquina, y para una persona y le pregunta a usted qué equipo es hincha. Usted no puede predecir, ni siquiera estando en Bogotá, en donde usted, digamos, dice, no, de pronto la gente es hincha de Millonarios o de Santa Fe, ¿cierto? O sea, para alguien le dicen, no, yo hincha de Nacional. Eso es supremamente probable. O sea, y usted no puede predecir con incertidumbre cero si la persona le dirá, yo hincha de Nacional o de Santa Fe. Un experimento aleatorio. El más típico, obviamente, es el de la moneda. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos definir un conjunto de valores S para la moneda, ¿cierto? Entonces, la variable aleatoria, obviamente, está definida a través del experimento, ¿cierto? Entonces, una variable aleatoria X está definida a través de un experimento. Chicos, los micrófonos, porfa, gracias. Está definido a través de un experimento cuyo resultado es impredecible o que no se puede predecir con incertidumbre cero, ¿cierto? Es impredecible otra forma de decirlo, o que no se puede predecir con certeza. Entonces, obviamente, la variable aleatoria está definida mediante el experimento,
¿cierto? Entonces podemos, por ejemplo, definir una variable aleatoria. Entonces, variable aleatoria. Vamos a hacer esto de otra forma. Definamos primero el experimento. Entonces, experimento. Y le podemos colocar experimento aleatorio, o para que tengamos claridad al respecto. Es un experimento aleatorio. En este caso, por ejemplo, vamos a experimento, lanzar un dado. El resultado de este experimento no se puede predecir con certeza, ¿cierto? Entonces nosotros no sabemos si lanzamos un dado 1000 veces, ¿cuántas de esas 1000 vamos a sacar un 6? ¿Cierto? Si supiéramos eso, probablemente seríamos ricos. Entonces, variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria en este caso es que la cara del dado. Entonces, básicamente que la variable aleatoria es el resultado del experimento. Entonces, nosotros dijimos la variable aleatoria es un conjunto de posibles resultados S de un experimento aleatorio. Entonces, en este experimento aleatorio, ¿cuál es el conjunto S de posibles resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros, digamos, hacemos este experimento repetidamente n veces, un número n1 veces va a caer n1, va a caer el 1. N2 veces cae 2. N3 veces cae 3. N4 veces cae 4. N5 veces cae 5. Y N6 veces cae 6, por ejemplo. ¿Cierto? Pues obviamente N es igual a N1 más N2 más N3 más N4 más N5 más N6. ¿Sí o no? Bueno, entonces, tenemos que vamos a cambiar de experimento. Definamos otro experimento. Entonces, definimos un experimento como lanzamiento de una moneda. Ese es el experimento. ¿Sí o no? ¿Cuál es la variable aleatoria? La variable aleatoria son los posibles resultados al lanzar la moneda. ¿Cierto? Eso significa que la variable aleatoria es un conjunto de valores S que puede ser, por ejemplo, cara o sello. En inglés, para que ustedes, digamos, se acostumbren a esto es heads o tails. Es la notación, una notación que uno encuentra muy a menudo, ¿sí o no? Entonces, obviamente, si yo hago este experimento n veces, yo puedo obtener, por ejemplo, nc veces cara y ns veces sello, de forma tal que n es igual a nc más ns. ¿Sí o no? Si por ejemplo usted le quiere colocar física a este asunto, usted puede decir que una partícula, usted suelta una partícula en un oscilador armónico que está termalizado con un sistema macroscópico. Después de cierto tiempo, entonces usted va a medir n veces la energía de la partícula usando hamiltoniano y entonces usted va a tener un conjunto posible de valores para la energía, ¿cierto? El experimento aleatorio es medirla, soltar la partícula en un oscilador armónico y medir la energía de la partícula. Posibles valores de la variable aleatoria. La energía es 0, E1, E2, E3.
todos los posibles valores, ¿cierto? Entonces, esos son los valores, los posibles resultados de su experimento aleatorio. Y eso lo vamos a utilizar mucho durante las partes de mecánica estadística en el curso. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de probabilidad, ¿sí o no? Entonces vamos a definir a cada evento obviamente el subespacio de resultados posibles, ¿cierto? Al evento en el que usted obtenga cara o al evento en el que usted obtenga sello, por ejemplo. Entonces, a cada evento en el subespacio de resultados posibles. Entonces, se le asigna un valor PDE, se le asigna un valor PDE que debe de satisfacer las siguientes propiedades. Listo. Entonces, ¿qué propiedades? Primero, debe ser positivo definido. Se hace valor PDE, que es función del evento E, del subespacio de posibles resultados. E es uno de los eventos, ya sea, por ejemplo, en este caso, cara o sello, ¿cierto? Entonces, debe ser mayor o igual que cero. El origen de esto es muy matemático, se llama la teoría de la medida. De ahí es de donde sale matemáticamente los axiomas de la probabilidad, pero la probabilidad es un axioma, ¿cierto? La imposición. La probabilidad, de hecho, no existe, digamos, de manera independiente a las imposiciones. Tiene una probabilidad que se llama aditividad. Que es la probabilidad de un evento A o de un evento B. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de cara o sello? Obviamente uno, porque es la probabilidad de que usted tenga uno o el otro. A no ser de que usted tire la moneda y la moneda caiga de pie. Entonces, esto siempre va a dar uno, ¿cierto? Entonces, en términos de la teoría de conjuntos, esto sería la probabilidad de un evento A, que es un conjunto de posibles resultados, por ejemplo, unión un conjunto B, ¿cierto? Y esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, esto siempre y cuando A y B sean distintos o disjuntos, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, este es el universo de resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces, digamos que estos son los posibles resultados del evento A. Y estos son los posibles resultados del evento B. Como ustedes pueden ver, la probabilidad de A o B, por estar disjuntos o distintos, la probabilidad de A o B es lo único que la probabilidad de la unión, ¿cierto? Entonces simplemente suma los posibles resultados de A con los posibles resultados de B y crea un nuevo conjunto, A más B, ¿cierto? Esto sería la probabilidad de A unión B. Simplemente es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto debido a que los dos conjuntos, su intersección es nula, en este caso. A intersección B es igual a 0, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa si eso no sucede. Si no sucede, si realmente ellos tienen una intersección no nula. Por ejemplo, así.
Entonces, este es el conjunto B. La probabilidad de A o B, básicamente es la probabilidad de la unión. Entonces sería la unión entre estos dos, sería todo esto, ¿cierto? Más sin embargo, este pedacito de acá, realmente, es un subespacio en donde puede ocurrir tanto A como B de manera simultánea. O sea, aquí pueden ocurrir A y B en este espacio de acá. Y esta es precisamente la intersección entre A y B, ¿cierto? Entonces, por eso cuando A intersección B es diferente de 0, ¿cierto? Esto es diferente de PA más PB y por lo tanto la probabilidad de A o B queda como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿cierto? Entonces, esto es el axioma de aditividad de la probabilidad, es bastante importante. Entonces vamos a ver esto para varias variables aleatorias. En este caso estamos probando una sola variable aleatoria. Obviamente, esto es, digamos, muy intuitivo. Si nosotros, digamos, hacemos un lance de moneda. Entonces, si nosotros hacemos un lance de moneda, digamos que si este es el universo de probabilidades, el universo de posibilidades de resultados de ese experimento, entonces obviamente si esta parte es obtener cara, esta parte es obtener sello, ¿cierto? Esto digamos que describe todo el universo de posibilidades, no hay ninguna otra posibilidad, o es cara o es sello, ¿cierto? O es cara o es sello. En ese caso nosotros podemos decir que la probabilidad de cara más la probabilidad de sello es igual a 1. No me podría decir, por ejemplo, con el experimento de los dados. Si este es el experimento de los dados, un dado, pues por ejemplo, este podría ser el subespacio de obtener 1, este de acá, el subespacio de 2, el subespacio de 3, el subespacio de 4, el subespacio de 5 y subespacio de 6. Entonces tiene en el universo, está compuesto por todo el subespacio de posibilidades de tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay otra posibilidad, ¿cierto? No existe. Entonces este es el subespacio de posibilidades dentro de ese conjunto para obtener 1. Pues simplemente es el número de unos, ¿cierto? Cada, digamos, ¿cómo uno interpreta esto? Cada puntico dentro de esa región, por ejemplo, si uno grafica punticos, cada puntico dentro de esa región es un 1 que hemos obtenido al hacer experimento, o sea, al lanzar un dado, ¿cierto? Por ejemplo, este es el espacio de resultados para obtener un 2. A ver, este es el espacio de resultados para obtener un 3. Este es el espacio de resultados para obtener un 4. Usted puede ver esto como conjuntos, ¿cierto? Ya les voy a explicar. Si nosotros vemos esto como conjuntos, aquí sería, por ejemplo, este universo U que yo tengo acá, el universo U sería igual a cara, unión sello, ¿cierto? En términos de conjuntos, de teoría de conjuntos. O sea que la probabilidad de esa unión es 1. La probabilidad de todo el universo es 1, ¿cierto? Vamos a ver esto acá también. Este es el subespacio del 5. Y este es el subespacio del 6, por ejemplo. Si lo vemos en términos de conjuntos, el universo U acá sería igual a 1, unión 2, unión 3, unión 4, unión 5, unión 6. Es decir, la unión de todos los subespacios que conforman el universo, su probabilidad tiene que dar 1, que es lo lógico, porque básicamente nosotros estamos considerando la probabilidad del universo. Es la probabilidad para obtener cualquier resultado válido para el experimento aleatorio que estamos definiendo.
Usted cuando define su experimento aleatorio, usted define el conjunto de posibles resultados de su experimento. Entonces usted simplemente dice la probabilidad del universo, es decir, la probabilidad del conjunto de posibles resultados del universo, es 1, ¿sí o no? De seguro que usted va a obtener alguno de los resultados posibles del experimento. Eso es seguro. Lo que no es seguro es cuál, pero la probabilidad de que usted obtenga alguno de los resultados es seguro. O sea, la probabilidad, por ejemplo, si usted lanza un dado, la probabilidad para que usted obtenga un 1, ¿cierto? Unión a 2, o sea, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6, obviamente es 1, ¿cierto? Usted puede decir, por ejemplo, probabilidad de 1 más probabilidad de 2 más probabilidad de 3 más probabilidad de 4 más probabilidad de 5 más probabilidad de 6. Esto es igual a 1, ¿sí o no? La probabilidad del universo es igual a 1. Eso desde el punto de vista de la probabilidad se llama normalización, ¿cierto? Normalización. Y nos dice, la normalización lo que nos dice es que la probabilidad del universo que vamos a llamar S, que es el conjunto de posibles resultados del experimento, siempre va a ser 1. Como nosotros vamos a ver en un momento, todavía no les he dicho cómo vamos a determinar la probabilidad, apenas vamos para allá. Entonces vamos a ver en un momento esto, por ejemplo, digamos, queda capitalizado de esta forma. Si usted tiene una probabilidad y una variable aleatoria discreta, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Listo. Entonces, esencialmente, a ver, esta de acá, la variable aleatoria discreta, es una variable aleatoria cuyos posibles valores S son finitos. Es decir, los posibles valores de esa variable aleatoria discreta, digamos que usted realiza este experimento, usted puede obtener ya sea A o B o C, ¿cierto? Digamos hasta Z. Pero el número posible de valores de resultados del experimento es finito. Usted no puede decir que usted obtiene ahí un resultado infinito de valores, más sin embargo, en la variable aleatoria continua sí. Una variable aleatoria continua podría ser, a ver, ¿cuál es, por ejemplo, el tiempo en segundos que tarda una partícula de ir desde un punto A hasta un punto B, ¿cierto? Esto podría ser el número realmente de valores o el número de resultados de ese experimento y usted medir el tiempo que tarda una partícula de ir desde un punto A hasta un punto B, puede ser desde 0 segundos hasta infinitos segundos. Y entre 0 e infinito hay cualquier cantidad de números que usted quiera, ¿cierto? Entonces, como el número de posibles resultados de esta variable aleatoria es infinito, entonces la llamamos variable aleatoria continua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para este resultado que yo tengo acá en la izquierda, yo podría describir el número posible de resultados de esta forma. Yo puedo describir que el resultado puede ser A, o que puede ser B, o puede ser C, ¿cierto? Hasta Z, por ejemplo. Acá usted no podría hacer eso. Usted tendría que decir que entre más infinito y 0 hay un continuo posible de valores, que es un número infinito de valores que usted podría obtener en el experimento de medir el tiempo que tarda el desplazamiento de la partícula entre A y B, ¿cierto? Eso es un continuo, esto es un discreto. Entonces, esto es, entender esa distinción es fundamental para lo que vamos a ver en mecánica estadística. Absolutamente fundamental, ¿cierto? En cada uno de esos casos, ¿cómo se ve la normalización? Obviamente, la integral no está definida
para un conjunto discreto de valores. Me explico. Si usted, por ejemplo, tiene aquí la probabilidad de xn como función de una variable aleatoria discreta xn, que solo puede tomar un determinado valor, ¿cierto? Y que para ese determinado valor, obviamente su densidad de probabilidad, no probabilidad, sino densidad de probabilidad, también tiene un determinado valor, ¿cierto? Para este tipo de situación, usted no puede definir una integral. Es decir, si usted va a sumar sobre todos los posibles resultados que usted tiene acá, no lo puede hacer con una integral, ¿cierto? Entonces tiene que hacer con una suma. Entonces la suma sobre n de la probabilidad de xn, es decir, la probabilidad de cada uno de los eventos, es igual a 1. Para el caso continuo, entonces en este caso sería la integral entre 0 y más infinito de una función de probabilidad que depende del tiempo que usted mide por el diferencial de tiempo es igual a 1. Esta es la forma como nosotros podemos ver las condiciones de normalización para el caso de las variables aleatorias continuas y discretas, ¿cierto? Entonces, y eso cumple con la propiedad de normalización de la probabilidad. ¿Sí o no? Ahora vamos a mirar cómo se evalúa la probabilidad para poder llegar ya sea a esta gráfica de variables aleatorias discretas acá o a una gráfica PDT de variables aleatorias continuas que sería como una función, porque es continua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evaluamos la probabilidad? Hay dos formas y esto es crucial. Mucha atención. Hay dos formas de asignarle probabilidad a un evento. Una forma es una forma objetiva y la otra forma es una forma subjetiva. Nosotros queremos identificar para el caso de la mecánica estadística, nosotros queremos identificar cómo lo vamos a hacer, cómo la mecánica estadística le asigna probabilidades a las cosas. Por ejemplo, usted tiene una partícula y la partícula en el oscilador armónico, usted tiene un oscilador armónico y tiene un número discreto de niveles de energía donde la partícula se podría encontrar. La partícula se podría encontrar en este de acá, en este de acá. Es un experimento completamente aleatorio. Usted quiere saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad para que la partícula se encuentre en un nivel particular de energía EI. ¿Sí o no? Por ejemplo, E1, E3, hasta N-1, EN. ¿Cuál es el experimento aleatorio? Medir la energía de la partícula. ¿Sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de que la partícula esté aquí en este nivel de energía? O esté en este otro, o esté en este otro, o esté en este otro. ¿Sí o no? ¿Cómo asignamos nosotros un número a esa probabilidad? Que les puedo adelantar que esto es igual a una exponencial a la menos beta por el nivel de energía particular EI dividido una función z que normaliza la probabilidad, es decir, hace que la suma sobre i de la probabilidad de EI sea igual a 1. Esta es una función que permite que esta representación cumpla con el axioma de la normalización, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para asignar esa probabilidad? Es una pregunta. Entonces, vamos a estudiar las dos formas como se asignan probabilidades a eventos. La forma subjetiva y la forma objetiva, ¿cierto? Entonces, primero, obviamente desde la perspectiva de la física experimental, esta es mucho más popular. Es la forma objetiva, ¿cierto? Esto tiene que ver con un contexto experimental. Listo.
Básicamente, esto versa lo siguiente. Entonces, la probabilidad objetivamente la definimos como la frecuencia de la frecuencia de un evento, o la frecuencia del resultado de un evento, la frecuencia del resultado de un evento, ¿cierto? En un número infinitamente grande de trials, eso como dirá, un número infinitamente grande de realizaciones del experimento, ¿cierto? En un número infinitamente grande de realizaciones del experimento. Ese número por ejemplo, es n. Cuando yo repito el experimento n veces, donde n es un número muy grande. Entonces, así como nosotros vamos a asignar probabilidad, es el número, como la frecuencia del resultado, qué tan frecuentemente ocurre ese resultado. Digamos que ese resultado del evento, ¿de qué evento? Digamos que esto es un evento A, y el número de veces, la frecuencia es NA, o sea, el número de veces que ese resultado ocurre. Entonces vamos a asignar a A una probabilidad de NA sobre N cuando el límite de N tiende a infinito. Esta es la forma objetiva de asignar probabilidad. ¿Alguna pregunta sobre esto? De nuevo, profe, qué pena. Es como la frecuencia, o sea, la forma efectiva es determinar la frecuencia. Esa parte dice cómo. Sí, o sea, ¿cómo se define? Como la frecuencia. A ver, mira, yo de pronto me faltó algo ahí. Como la frecuencia del resultado de un evento en un número infinitamente grande del experimento, listo. Entonces acá faltaría por, o más bien dividido, el número de realizaciones, ¿cierto? El número de realizaciones. ¿Queda mejor así o no? Sí, cierto. Bueno, entonces así es como asignamos objetivamente la probabilidad, ¿cierto? Eso es muy experimental. La verdad es que la mecánica estadística, diferente, por eso es que a mí me parece como un poquito gracioso hablar de física estadística. Cuando nosotros hablamos de física, eso implica una observación. O sea, la física es una ciencia que está motivada por los datos, ¿cierto? En inglés, mi profesor de cuántica 3 me decía que la física es un data-driven subject, ¿cierto? Entonces, es una ciencia que está motivada por los datos. La mecánica, tanto la cuántica como la estadística, son disciplinas muy axiomáticas. Entonces, vamos a observar una cosa, la mecánica estadística realmente no se basa en ningún experimento, sino que se basa en una asignación subjetiva de probabilidad a un conjunto de microestados para hacer predicciones, eso sí, van a ser predicciones experimentales. Pero digamos que el fondo o el piso de la mecánica estadística es axiomático, ¿sí o no? Lo mismo la mecánica cuántica. Es diferente, por ejemplo, la física cuántica son un conjunto de observaciones como, por ejemplo, el efecto Compton, radiación de cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, bla, 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 ¿cierto? Entonces, el experimento de Johannes Rydberg. Entonces, en donde hay una discrepancia entre la lógica clásica para predecir esos experimentos y el resultado experimental como tal. Más sin embargo, la mecánica cuántica simplemente es una forma de axiomatizar el concepto de estado de un sistema en el espacio de Hilbert que permite hacer predicciones, pero la mecánica cuántica per se no se basa sobre ningún experimento, ¿cierto? No se basa sobre ningún experimento, una axiomatización de la forma como nosotros vemos los estados de un sistema, ¿sí o no? Entonces, obviamente puede ser motivado por
una cosa, por la otra, lo que sea, ¿cierto? Pero la axiomatización no se va sobre ningún experimento. Una razón muy sencilla es esta: la función de onda no es observable, ¿sí o no? La función de onda, usted puede pensar que la función de onda es lo que sea, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de la función de probabilidad de un electrón, que es en la interpretación de la onda piloto, simplemente es una onda sobre la que va el electrón, o puede ser Pedro Picapiedra comiendo dulces en la esquina, o sea, puede ser lo que sea, eso no importa. Entonces, porque realmente la función de onda es una consecuencia, una axiomatización. En la mecánica estadística. Entonces vamos a ver que la mecánica estadística, como un área teórica del conocimiento, parte de unos axiomas y trata de predecir unos observables experimentales. Pero esos axiomas de la mecánica estadística no están basados en ningún experimento, porque la probabilidad a cada uno de los microestados se asigna de forma subjetiva, ¿cierto? Entonces es una cosa importante que podemos entender. Vamos a hacer un ejemplo sobre la forma objetiva de asignar probabilidad. Digamos que usted define el experimento, un experimento, experimento. Entonces el experimento es lanzamiento de un dado. Existe matemáticamente la probabilidad siempre y cuando, en la medida que usted lance el dado más veces, de que haya más realizaciones del experimento, infinitamente muchas realizaciones del experimento, ese valor de probabilidad comience a converger a un número. Entonces, por ejemplo, si usted digamos que lo hace gráficamente, está la probabilidad del evento y este es el número de realizaciones del experimento. En la medida que usted realiza el experimento más veces y más veces y más veces, esto va a converger a un valor que es el valor al que le asignamos esa probabilidad, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir, por ejemplo, vea, decir que la probabilidad de que en el lanzamiento de un dado obtengamos un 1, entonces la podemos calcular de la siguiente forma. Usted puede decir, por ejemplo, que N1 es el número de veces que usted obtiene un 1 después de haber lanzado el dado N veces, ¿cierto? Entonces, si aplicamos la regla de objetividad que acabamos de ver, nosotros podemos ver si usted lo lanza 25, si usted lo lanza 100 veces, obtiene 25 veces un 1. Lo lanza 200 veces, obtiene 60 veces un 1. Lo lanza 300 veces, obtiene 100 veces un 1, ¿cierto? Entonces, realmente lo que nosotros podemos ver acá es que esta probabilidad comienza a converger a 0.33 a medida que usted, digamos, hace más lanzamientos, ¿cierto? Si usted, pues obviamente si esto funciona, si usted lo lanza 3000 veces, pues obtiene 1000 veces uno, ¿cierto? Entonces, entonces esta es la forma objetiva de asignar probabilidad, ¿no? Es la forma subjetiva, que es la forma teórica que utiliza la mecánica estadística. La forma subjetiva, la forma teórica, usted obviamente, digamos, tiene que vivir, usted tiene que vivir con el hecho de que esa probabilidad que usted está asignando, digamos, no tiene ningún asidero experimental, ¿cierto? Usted le hace una asignación teórica con base en algún conocimiento que usted tenga sobre algo. Pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, como el teorema de la equipartición, que causa, digamos, o genera tanto escepticismo en la comunidad de la física. Pero pues, obviamente, el teorema de la equipartición funciona para unas cosas y no funciona para otras, ¿sí o no? La mecánica estadística, uno no puede decir que funciona para cualquier cosa. Es una teoría muy elegante, una teoría probabilística bastante elegante, muy bonita, pero usted no la puede aplicar universalmente, ¿cierto? Entonces tiene que, obviamente, hacer algunas correcciones en algunos momentos, porque el hecho de que usted, digamos, que aplique la lógica de que toda microconfiguración tenga igual probabilidad, obviamente eso es un problema no minúsculo, ¿cierto?
Entonces, con el que uno tiene que tratar, pero usted simplemente le asignó teóricamente esa probabilidad a los microestados, no por algún experimento, ¿cierto? Sino básicamente porque eso era una comodidad teórica, ¿sí o no? En física hay muchas, o sea, uno no se tiene que asustar por eso. En física hay muchas comodidades teóricas. Por ejemplo, en física, el estado sólido, el concepto de un hueco es una comodidad teórica. ¿O quién ha visto o ha medido un hueco? ¿Cierto? ¿Cómo hace usted para medir la masa de un hueco? Por ejemplo, directamente. No calcular la masa efectiva de un hueco, sino directamente. No puede, es una comodidad teórica. Lo mismo esta asignación subjetiva a la probabilidad, que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Entonces, básicamente, la forma subjetiva de asignar probabilidad está basada en la incertidumbre asociada a los diferentes eventos. Basada en una incertidumbre asociada a diferentes eventos. Entonces, usted asigna una incertidumbre. Con la incertidumbre, obviamente, asigna una probabilidad. Y después usted trata de probar usted prueba, digamos, su posición contra observaciones empíricas, ¿cierto? Entonces, prueba de hipótesis contra observaciones empíricas. Por ejemplo, usted simplemente podría decir, listo, para mí la probabilidad de 1 es igual a 1 sobre 6, porque son 6 caras y solamente hay uno en el dado, ¿cierto? Pero si usted realiza el experimento, puede que la probabilidad de 1 no le dé un sexto, sino que dé un tercio. ¿Por qué razón? Por la razón que sea, porque, no sé, porque la cara del 1 del dado, digamos, tiene un tipo de deformación que hace que la cinemática del dado sea tendiente a que siempre termine cayendo sobre la cara del 1, bueno, lo que sea, ¿cierto? Pues, pero obviamente, digamos que el empirismo puede mostrar que la probabilidad de un 1 es mayor que un sexto. Más sin embargo, la asignación de la incertidumbre, ya que es como hay 6 eventos posibles y una sola cara con un 1, entonces pues esta sería la probabilidad teórica. Obviamente puede diferir de la asignación objetiva de la probabilidad, ¿cierto? Entonces, como simplemente la probabilidad es un axioma, usted entonces acaba de decidir con qué, con qué eh, con qué tipo de asignación se va a casar. ¿Cierto? Yo quiero asignar de esta forma, quiero asignar de esta otra. Bueno, entonces, estas son las definiciones fundamentales de probabilidad. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, después de una cosa, vamos a comenzar a trabajar con las matemáticas de la probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos la probabilidad? Matemáticamente hablando. Pero antes de eso, vamos a hacer un experimento, donde vamos a tratar de identificar variables aleatorias continuas y discretas. Listo, profe. Esos son los datos recaudados. Bueno, ¡ja! 1,94. ¿Quién me dirá 1,94? ¿Será que hay algún danés o sueco aquí en clase o qué? Un holandés. Alemán, profe. Uy, Dios mío, bendito. Oiga, Nicolás, ¿y usted dónde es? De aquí, profe. De aquí de Colombia. ¿Y sus papás de dónde? ¿De Suecia o qué? No, no sé. No sé. Porque No, en de mi aquí, casa de aquí también. la más alta es mi hermana que mide un 81. De resto, Sí, profe, no, aquí Colombia. Son todos genética. sí, genética.
Venga, chicos, ¿y por qué verde esmeralda? ¿Por qué no solamente verde? Se nos complica la estadística con el verde esmeralda. Bueno, no importa. Entonces, Osman, comencemos con una cosa. Hagamos un histograma para las estaturas, por ejemplo. Lo que pasa es que hay una con coma, Osman, hay unas con comas y otras con puntos. Tiene que mirar a ver. Ah, ya, usted ya hizo esa tarea. Ve, y 160. Ese debe ser Camilo, que ahorita dijo que lo había puesto en centímetros. No quite la selección. Seleccione a partir de la 2. De la 2. No cuál es su estatura, sino la 2. Ya hice eso, profe. Ya hice el cambio de los puntos por las comas. Entonces ahora inserte el histograma. Primero que todo, no, pero un histograma solo por, por columna, Osman. Por Ah, ejemplo, listo. solamente la estatura. Comencemos por la estatura. 3 más 2, 5, 6 sobre 2. Cancelamos esta mitad. Este creo que sería. Ah, es que aquí llegan y me lo agrupan. ¿Cuál será? Baje a ver. No, no, ese no es. No. Necesitamos un histograma. Y no seleccione desde cuál es su estatura, seleccione desde 1.7. Eso. Entonces vamos acá. Vea, abajo dice histograma. Abajo. No. Histograma, acá. Entre más barras, no, eso no le puede cambiar el número de barras. Como cambiarle lo que llama el ancho de clase. Sí, señor. Yo tengo que ir acá. No, este no es, aquí no es. Relleno, opciones de texto, combinación bordes, tamaño y propiedades, alto, ancho, ¿no? Ahora no me sale esa opción. Pero tenemos ya al público, así como quién quiere ser millonario, quién sabe cómo cambiamos el número de barras. O sea, el ancho de la categoría de clase, el ancho de clase. O yo menos. Ancho del rango. Coloque ancho del rango a ver, Osman. Tienen este valor definido, profe. Pero ¿será Eso que sí es de, eso? eso de marca de graduación, ¿no? No, no, no. Número de rango. Ah, ya sé en dónde. Aquí en número de rangos hay 4. Colóquele 10, por ejemplo. 10. Yo ahorita les explico por qué eso pasa. Listo, ese está perfecto.
Entonces muestra el gráfico. Listo, muy bien, chicos. Entonces, acá tenemos un histograma. Ya les voy a enseñar cómo construir un histograma, para los que no sepan. Les voy a enseñar cómo construir un histograma. Básicamente, desde la perspectiva de la probabilidad, un histograma es lo que nosotros conocemos como una aproximación a la función de densidad. Entonces, yo puedo aproximar este histograma si yo hiciera, por ejemplo, si nosotros estudiáramos infinitos números de estudiantes en el salón, entonces este histograma se podría aproximar por una gaussiana. Pero como no, entonces lo tenemos que hacer así. Entonces, básicamente, esta función que yo acabo de dibujar acá es la función P de X, ¿cierto? Que es la función de distribución de probabilidad. Ya les voy a explicar qué es eso. Listo. Entonces, ahora, acá nosotros tenemos personas entre qué rango. Nosotros tenemos personas entre 1.5 y 1.94, ¿cierto? Obviamente, por ejemplo, tenemos una persona de 1.94 y una persona entre 1.85 y 1.89, porque somos Colombia, ¿sí o no? Entonces, obviamente, esto, por ejemplo, en Holanda haría como algo así. Entonces, pero pues no estamos en Holanda, gracias a Dios. Entonces, en este caso, básicamente que en el rango entre 1.5 y 1.94, que es el rango en este caso de la variable aleatoria X, nosotros podríamos tener cualquier valor de estatura. Es decir, en este rango nosotros tenemos un continuo de estatura. Podemos tener cualquier valor de estatura dependiendo de los decimales que utilice. Usted puede decir que usted mide, por ejemplo, 1.755324 si usted tiene un instrumento que le dé ese número. Por lo tanto, entre 1.50 y 1.94, ¿cuántos números hay? Infinitos, profe. Infinitos números, ¿sí o no? Eso es lo primero que queremos destacar de acá. Y lo segundo que queremos destacar es que el histograma se puede aproximar mediante una función suave P de X que vamos a llamar densidad de probabilidad y que ya la vamos a definir. Densidad de probabilidad, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora, Osman, voy a borrar acá y ahora analicemos, por ejemplo, el histograma del peso. Listo. Ya quedamos expertos haciendo histogramas, ¿sí o no? Listo, profe. Bueno, entonces esta obviamente, la aproximación de este histograma mediante una función de densidad de probabilidad, digamos que es un poquito asimétrica, ¿cierto? Que tiene mucho sentido porque es que en Colombia este es un rango de peso muy común, ¿cierto? Entonces, bueno, pero todas formas por la estatura y todo eso,
Entonces sí puede haber, digamos, personas que pesen más o porque son un poquito más pesaditos, así como yo. Entonces, esta sería como la aproximación al histograma a través de la función de densidad. Como la probabilidad se define objetivamente como el número de eventos o la frecuencia con la que ocurre un evento, dividido un número infinito de realizaciones del experimento. Entre usted más experimentos realice, usted, por ejemplo, va a poder ver que esta curva de acá se va a volver, esas barras se van a volver muchísimo más delgadas, ¿cierto? Mucho más delgadas, ya les voy a explicar por qué. Y entonces la aproximación al histograma de la función de densidad de probabilidad P de X, entonces va a ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces ahora vamos a pensar en una cosa del rango. Pensemos en lo siguiente. Eh, Ustedes dicen que esto es una variable aleatoria entre, hay un rango entre 50 y 110. Ustedes dicen que esto es una variable aleatoria continua o discreta. Sería discreta. Discreta. A ver. Miremos acá las respuestas de los participantes. Muy bien. Los que dijeron continua, muy bien. Es una variable aleatoria continua. No es discreta, o sea, yo creo que ustedes dicen que es discreta porque acá usted puede ir de a uno en uno, ¿sí o no? Y entonces usted obviamente va a obtener 65, 57, ¿cierto? Todo eso. Pero la verdad, chicos, Osman, es que ustedes pueden tener cualquier valor entre 50 y 110. Alguien puede llegar a pesar, por ejemplo, 67.3, 14, 15, 25 kilogramos, ¿sí o no? Es más, usted puede definir el peso de una persona de la siguiente forma. Usted puede decir que una persona pesa 70 más pi. ¿Sí o no? Esto es, mejor dicho, más continuo. Esto es lo más continuo que usted puede encontrar. ¿Cierto? Los que dijeron discreta, ¿ahora están de acuerdo que es continuo o no? Sí, señor. Es exactamente la misma lógica que se le aplica a la estatura. Exactamente, sí, es la misma lógica. Es una variable continua. Después vamos a mirar a ver las energías de las partículas, cuándo son continuas y cuándo son discretas, ¿cierto? Energía como una variable aleatoria de una partícula, no porque la energía sea aleatoria, porque la estatura no es aleatoria, lo que es aleatorio es la estatura de una persona de un grupo particular, eso es lo que es aleatorio. La energía tampoco es aleatoria, lo que es aleatorio es el nivel de energía que ocupa una partícula. Hay que definir bien ahí la cuestión de aleatoriedad. Listo, Juan Diego, después vamos al color. Osman, entonces ahora vamos para el histograma del color. Listo. Sí, señor. Osman, creo que ahí debe de borrar la primera selección, porque usted seleccionó también la frase o la pregunta. Ah, selecciones del negro, no, perdón. La culpa es mía. No vi bien. Espere, yo leo lo que usted escribió, Germán, pero no lo entiendo muy bien. A ver qué escribió Germán. Es continua, pero se podría convertir en una discreta si de esa forma se dan todos los datos. Sí, se podría convertir en una discreta. Si, por ejemplo, usted dice que una persona, si usted aproxima, por ejemplo, si alguien pesa entre 70 y 70.5, usted lo aproxima a 70. Y si pesan entre 70.51 y 71, lo aproxima a 71. Eso, por ejemplo, podría ser una
podría ser una discretización de la distribución de probabilidad. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo, Germán? Profe, es que usted dijo que, no sé si escuché mal, pero usted dijo que las variables discretas debían representar un espacio pues, de resultados finito. Sí. En ese caso, incluso si discretiza el peso, yo puedo tener infinitos enteros, ¿no? Pues, pues sin quitándole el sentido común, pues. Sí, no, Joan, ¿cierto? Sí, señor. No, porque, por ejemplo, si usted discretiza, entonces, a ver, venga, rayemos aquí por encima. Si usted tiene esto, que es continuo, ¿sí o no? Usted puede discretizar de esta forma. Te voy a decir, todos los valores que hay en este rango, Joan, que esto realmente es lo que hace un computador, lo que hace un conversor análogo digital, un ADC, ¿cierto? Lo que lo voy a explicar acá es lo que hace un ADC. Todos los valores que están en este rango, Joan, entonces básicamente esto lo que va a hacer es que les va a asignar este valor de acá. ¿Sí o no? Todos los valores, por ejemplo, que están en este rango de acá, o sea, en este rango, a esos valores usted les va a asignar simplemente este valor de acá. Entonces va a comenzar a crear como esta escalerita, ¿sí o no? Independientemente, por ejemplo, de cuánto de esta variable continua, qué rango tenga, todas las personas cuyo peso estén en este rango, entonces se les va a asignar este número, ¿sí o no? Y este número, o este número. O sea que usted ya tiene un número discreto de niveles de peso. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, esto realmente en teoría de sistemas electrónicos, en teoría de sistemas electrónicos esto se llama la cuantización. Obviamente no tiene nada que ver con la cuantización mecánica cuántica, sino que es la cuantización de una señal continua para poderse convertir en digital. Entonces, básicamente lo que hace. Ah, listo, profe. A ver, Profe, profe, sí, señor. profe, para esta no puedo acomodarla como en el otro. Entonces haga un diagrama de barras como hizo ahorita. Ya también lo intenté, pero no puedo, tendría que modificar, o sea, tendría que hacer las agrupaciones. Entonces trate de, ahorita yo voy a explicar el histograma, usted trate de irlo haciendo a mano. ¿Cómo Sí, así, profe? yo estoy de acuerdo también con Jalil, pero lo que pasa es que yo me refería al rango particular en el que estamos viendo las estaturas y los pesos, ¿cierto? En ese rango particular no sería un conjunto infinito de valores, sino que entre valor y valor, o sea, usted solamente, digamos, usted solamente puede medir variables de forma tal que entre dos valores continuos, digamos, no hay un número infinito de valores, que es lo que Jalil me imagino que se refiere a un conjunto numerable y no numerable, ¿cierto? Bueno, Osman, entonces, a ver, trate de hacerlo con la ciudad, a ver, con la ciudad sí se puede. Profe, así lo puede sacar. Está bien. Entonces, básicamente ahí, Osman, ¿qué pasó? Ah, ya. Entonces, ahí nosotros tendríamos una distribución de probabilidad como así, ¿cierto? Como la aproximación. Entonces, eso es, por ejemplo, para el color. Ahora, en este caso, aunque Jalil, digamos que tiene mucha razón
en que dice, por ejemplo, que si usted tiene una variable aleatoria discreta, el número de valores que puede tomar, obviamente, el número de valores que usted puede tener en este eje pueden ser infinitos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sin ningún problema. La diferencia es que hay unas regiones sobre el eje de la variable aleatoria, por ejemplo, esta región acá, donde la probabilidad no está definida. O sea que la probabilidad no está definida para un conjunto continuo de valores, sino para un conjunto discreto de valores. La probabilidad solo está definida en determinados puntos de la variable aleatoria, ¿cierto? A pesar de que ese número de puntos puedan ser infinitos. Eso es lo que usted plantea, Jalil, ¿sí o no? Entonces, pero muy bien. Entonces, aquí en este caso, digamos que el color sería un ejemplo perfecto de la variable aleatoria discreta, ¿cierto? La ciudad también. Entonces, pero pues dejemos la ciudad para después, ya que yo creo que esto está quedando lo suficientemente claro. Listo. Entonces, borremos acá. Entonces, ahora voy a compartir pantalla yo, listo. Entonces, básicamente, nosotros tenemos dos funciones de probabilidad que son importantes y relevantes para la descripción de un experimento aleatorio. Voy a mostrar cuáles son. Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer ahí? Entonces, nosotros definimos 4 experimentos. Definimos 4 experimentos. La estatura, o más bien, donde la estatura era la variable aleatoria, donde el peso no, porque nosotros somos físicos, digamos esto de manera apropiada, la masa, la cantidad de masa que tiene un cuerpo, el color favorito de una persona y la ciudad donde vive la persona, ¿cierto? Entonces, estas son estas 4 variables aleatorias asociadas a los 4 experimentos. Esta es una variable aleatoria continua. Esta es continuo. Esto es discreto. Y esto es discreto. Listo. Básicamente, lo que nosotros hicimos con las variables aleatorias continuas es que teníamos una gráfica de el número, por ejemplo, de personas con una estatura particular, ¿sí o no? Y teníamos un rango de estatura. Por ejemplo, teníamos una estatura entre 1,50 y 1,55, por ejemplo. Aquí 1,60, 1,65, 1,70, 1,75, 1,80, 1,85, 1,90, 1,95, gracias a Nicolás, ¿cierto? Entonces, y en cada uno de esos rangos nosotros básicamente que hacemos un conteo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos contando? Nosotros estamos contando el número de personas que tienen una determinada estatura, ¿cierto? Y según el número de personas, entonces nosotros le asociamos ¿qué? Le asociamos una altura a la barra que está definida en ese intervalo, ¿cierto? Por ejemplo, algo así. Entonces, la función de densidad de probabilidad lo que hace es que aproxima principalmente, sí, uniendo los puntos medios de cada uno de los intervalos. Esos intervalos en estadística se llaman intervalos de clase, ¿cierto? Y la clase, digamos, es la estructura que agrupa al conjunto de personas que tienen determinada estatura en este caso, o que tienen determinado valor por un atributo. Esta sería, por ejemplo, la función de densidad de probabilidad para este caso. Una aproximación, ¿cierto? La pregunta es cuándo esa función de densidad de probabilidad es exacta. La respuesta es cuando el número de personas
a las que nosotros estamos encuestando y le estamos preguntando su estatura, que esa es la definición de la variable aleatoria, tiende a infinito. Entre el número de personas sea más grande, la aproximación de esta función de densidad de probabilidad es mejor. Es decir, la función de probabilidad es otra teoría para números grandes. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen ahí? ¿Sí me explico, chicos? Sí, señor. La función de probabilidad o la probabilidad es una teoría para números grandes, ¿cierto? Lo que estamos haciendo aquí es que con 34 personas que tenemos, estamos aproximando la función de probabilidad con un histograma. Ahora, ¿cómo calculamos? ¿Por qué yo les digo a ustedes que entre más personas tengan, estos intervalos de clase son más angostos? Porque básicamente el ancho del intervalo de clase es igual al rango, ¿cierto? Dividido el número de datos que tenemos nosotros. Ese es el ancho del intervalo de clase. Entre el número de datos que tenemos sea mayor o tiende a infinito, entonces básicamente que vamos a tener intervalos de clase mucho más angostos y por lo tanto, entonces todo va a tender a una función de densidad de probabilidad, ¿cierto? Yo les puedo hacer un video en MATLAB donde les muestro el histograma cómo converge a una función de densidad de probabilidad en la medida de que ustedes aumentan el número de datos. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, con un generador de datos aleatorio. Por ejemplo, con random n. Que esto es una función de MATLAB que genera datos aleatorios distribuidos como gaussianas, ¿cierto? Entonces, la distribución de los datos es gaussiana. ¿Qué es lo que es gaussiano? Esta distribución de probabilidad, ¿sí o no? Entonces, que eso lo vamos a ver mañana. Ahora, para terminar, entonces vamos a ver dos funciones de probabilidad para una variable aleatoria o una función de probabilidad de una sola variable aleatoria que son importantes en la descripción probabilística de cualquier cosa, pero esencialmente de lo que vamos a trabajar. Esto es general. Entonces tenemos función de probabilidad. Los micrófonos, por favor, chicos, muchas gracias. Función de probabilidad para una variable aleatoria. ¿Cierto? Entonces, la función de probabilidad por una variable aleatoria básicamente que está definida como la función, yo no sé cómo se dice esto en español, entonces ahí me perdonan. En inglés esto se dice CPF y es Cumulative Probability Function. ¿Cierto? La función de probabilidad cumulativa o acumulativa o como rayos se diga esto. Entonces la vamos a denotar como una P mayúscula de X. ¿Cierto? Y eso es la probabilidad de que un evento, la probabilidad para los eventos menores que X. ¿Cierto? Entonces si por ejemplo yo grafico la función de probabilidad cumulativa P de X sobre X, y esta es una función de distribución continua, por ejemplo, ¿cierto? Pues obviamente, nosotros sabemos que esto es positivo. X no tiene que ser positivo, X puede ser negativo, pero el valor de la función de probabilidad sí tiene que ser positivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una función de probabilidad como esta casi, donde obviamente este valor de acá tiene que ser 1, ya les voy a explicar por qué. Entonces, esa función de probabilidad que representa, digamos que yo tengo un X acá particular para la variable aleatoria que yo definí una variable aleatoria continua. Este valor de acá me dice cuál es la probabilidad de que si yo hago un experimento de una variable aleatoria, su resultado esté en este rango. ¿Sí o no? Entonces, probabilidad de X, esto es igual a la probabilidad de un resultado
o más bien la probabilidad de un evento, menor que X, ¿cierto? En ese orden de ideas, si yo calculo, por ejemplo, la probabilidad aquí en más infinito, como aquí están todos los posibles resultados de la variable aleatoria, entonces, ¿cuánto vale la función de probabilidad más infinito? ¿Quién me dice? No escucho, chicos. ¿Cuánto vale P de infinito? Tiene que tender a 1, ¿no, profe? ¿Pero por qué? Porque la probabilidad de que ocurra un evento, esto nunca va a ser mayor que 1. No, O esa del no es la razón. 100%. ¿Quién tiene otra razón? O Profe, por lo menos, ¿sí? debe ser la probabilidad del conjunto total. O sea, toda la probabilidad que es Exactamente. 1 menos la probabilidad de X. Exactamente. Esa es la razón. Que la probabilidad más infinito es la probabilidad de todo el conjunto de posibles valores que medimos para la variable aleatoria. Por eso esta P de infinito da 1. Listo. Entonces, nosotros podemos, ahí sí como decía Osman, límite, cuando X tiende a infinito, de P de X es igual a 1. De la función acumulativa de probabilidad. Hay otra función de probabilidad que es con la que nosotros más vamos a trabajar, porque es la función de probabilidad que nos permite a nosotros hacer cálculos, y se llama la función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que mide esa función? Aquí, en este intervalo, por ejemplo, entre X más de X, entonces, obviamente, de toda la probabilidad que suma 1, ¿cuánta probabilidad hay acá? Y esta función, ojo, esta función en más infinito no tiene que dar 1. Y por aquí puede ser mucho mayor que 1, ¿cierto? Por ejemplo. Siempre y cuando su integral entre menos infinito e infinito de 1. ¿Cierto? Entonces, esa se llama la función de densidad de probabilidad. Que es P minúscula de X, ¿cierto? Y se define de la siguiente forma. P minúscula de X es simplemente la derivada con respecto a X de la función acumulada o cumulativa de probabilidad. Esa es la definición de la función de densidad. Por ejemplo, si yo grafico la función de densidad para este caso, va a ser como algo así. Obviamente, por ejemplo, aquí en este intervalo, ya comienza a haber una acumulación de probabilidad entre X más X y aquí X más de X, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí esa función comenzaría a crecer. Aquí hay una gran acumulación de probabilidad, ¿cierto? O sea, en un intervalo infinitesimalmente pequeño, aquí entre X más de X, obviamente una gran parte de la probabilidad estaría acumulada, ¿cierto? Por una densidad. ¿Qué tanta probabilidad hay por dx? ¿Cierto? Entonces, obviamente por acá, esta función crecería así y después por acá comenzaría a bajar. Esta de acá sería P minúscula de X, ¿cierto? Y esta P minúscula de X es la función de probabilidad con la que nosotros más vamos a trabajar. O sea, la densidad de probabilidad, no la probabilidad, sino la densidad de probabilidad. O sea, probabilidad por unidad de variable aleatoria. Entonces, ese es el concepto, ¿cierto? Por lo tanto, de acá nosotros obtenemos que obviamente la integral de P de X entre menos infinito y más infinito. Entonces es igual a la integral de la derivada de la función
acumulativa de probabilidad P de X con respecto a X de X entre menos infinito y más infinito. Y si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, esto es P en infinito menos P en menos infinito. Esto es obviamente 1, esto es obviamente 0, esto es igual a 1. Por lo tanto, la consecuencia natural del problema de normalización es que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad de probabilidad con respecto a X es igual a 1. Y esta es una forma de expresar la normalización para densidades de probabilidad de variable aleatoria continua. Análogamente, para densidades de probabilidad de variable aleatoria discreta, si sumamos sobre n a px sub n, entonces esto ha de ser igual a 1. Esto no lo debemos aprender como si lo tuviéramos colgado como un collar. Esto es fundamental. Obviamente nosotros vamos a hacer muchos ejemplos de esto con la distribución de Maxwell-Boltzmann. Para los gases vamos a hacer ejemplos con la distribución gaussiana el día de mañana, ¿cierto? Entonces, para poder colocar esto en práctica. Una de las formas en que, por ejemplo, nosotros podríamos definir a P de X en términos de probabilidad, eso es útil y hay personas que creen que esto se debe de hacer, o sea, no solamente debemos de ver a P de X, ¿cierto? Como la derivada de la función acumulativa, sino que también debemos saber a P de X en términos de probabilidad para hacer las cosas más intuitivas. Entonces, la función de densidad de probabilidad es igual ¿a quién? A la probabilidad de un evento en el intervalo de X y X más de X, dividido de X. Pero se llama función de densidad. Si usted tiene, por ejemplo, una función de densidad de varias variables, ¿cierto? Usted tiene, por ejemplo, un gas. Y este gas tiene átomos que van en todas las direcciones. Por lo tanto, aquí la variable aleatoria podría ser o podría surgir del siguiente experimento, que consta en medir la velocidad o las componentes de la velocidad Bx, By y Bz de un átomo particular. Obviamente, como la mecánica estadística es teórica, eso nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que asociarle de forma subjetiva una probabilidad a esas velocidades, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, nosotros estamos buscando una función de probabilidad P de X, que sea la probabilidad, o más bien P de V, la probabilidad P de V, que sea la probabilidad de medir una velocidad entre Bx y Bx más dx, una velocidad entre By y By más, bueno, dx no, dvx, ¿cierto? Aquí entonces dvy, y una velocidad en el rango de vz y vz más dvz, ¿cierto? Es básicamente que, bueno, y esto, entonces lo vamos a dividir ¿por quién? Por dvx, dvy, ahí no me cabe, y dvz, ¿cierto? Entonces, esto sería, por ejemplo, un problema de variables aleatorias en 3 dimensiones, que es el que vamos a trabajar cuando veamos la distribución de Maxwell-Boltzmann, la distribución de las velocidades, ¿cierto? Distribución de Maxwell-Boltzmann. Esto es dar los primeros pinitos en mecánica estadística. Es lo primero que uno aprende en mecánica estadística. Y Profe, todo el mundo lo debe saber. Alguien que haya visto mecánica estadística aquí. profe, la señorita Gabriela dice que está algo confundida con P mayúscula y P minúscula. Ah, muy bien. Entonces vamos a repasar. Bueno, Gabriela. Entonces, P mayúscula, Gabriela, es la probabilidad como tal. Entonces, la probabilidad de un evento, ¿cierto? Lo que pasa es que esta probabilidad es una probabilidad que se va acumulando, ¿sí o no?
Entonces usted comienza a acumular probabilidades. Por aquí la probabilidad es 0. Y usted comienza a acumular la probabilidad. Por aquí, digamos, Gabriela, por ejemplo, esto es un X sub 0. Y entonces acá, esto es un P mayúscula de X sub 0. Es la probabilidad para usted medir la variable aleatoria, ¿cierto? Cuyo resultado de la medición sea menor que X sub 0. Entonces, probabilidad de X sub 0 es igual a la probabilidad de X menor a X sub 0, ¿cierto? Usted sigue acumulando de forma tal que por acá usted ya está cerca a 1, aquí es X sub 1. Lo mismo para X sub 1. Probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que si usted realiza el experimento aleatorio, Gabriela, el resultado del experimento aleatorio, que es la variable aleatoria X, sea estrictamente menor que X1, ¿cierto? Entonces, realmente toda esta es la probabilidad, ¿sí o no? Toda esta no, el área no, el valor. Este valor es esa probabilidad. Esto es P mayúscula. Hasta que usted llega por acá más infinito. Y en más infinito, Gabriela, la probabilidad para usted medir la variable aleatoria de forma tal que X sea menor que más infinito, obviamente eso incluye todo el universo de posibilidades, ¿cierto? Se está midiendo la probabilidad del universo cuando está en más infinito. O sea que eso tiene que dar 1. Porque esa es la probabilidad de todos los posibles valores que puede tomar X. Eso está claro, Gabriela. Por lo menos para P mayúscula. Dice que sí, profe. Bueno, ahora vamos con P minúscula. P minúscula es una densidad. Recuerden que una densidad es igual a algo dividido un volumen, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso, si nosotros tenemos, digamos, para el caso del gas de Boltzmann, vamos a definir un volumen que tiene dimensiones acá, por ejemplo, diferencial de Vx, si este es Vx, este es Vy y este es Vz, que esas son las componentes de velocidad de las partículas en el gas, de una sola partícula. Esto aquí es de Vy. Y esto aquí es de Vz. Básicamente aquí tenemos un volumen diferencial, que es ese volumen diferencial es igual al diferencial de Vx por el diferencial de Vy por el diferencial de Vz, ¿cierto? Nosotros queremos saber cuál es la probabilidad para nosotros encontrar una partícula que tenga su velocidad definida en esta caja. Obviamente, si esto es, si esta dimensión de acá es de Vx, esto es Vx más de Vx, y esto aquí es Vx, ¿cierto? Lo mismo para los otros, para las otras variables. Queremos saber cuál es la probabilidad de nosotros encontrar una velocidad para un solo átomo en esa caja, en el espacio de Vx, Vy y Vz. Entonces esa probabilidad es una probabilidad con P pequeña de V, porque es una densidad, es la probabilidad para nosotros encontrar a Vx o una velocidad con componente. Vamos a dibujar esto. Escribamos esto acá, sí, porque esto queda largo. La probabilidad P sub V, entonces sería la probabilidad para nosotros medir la componente en X de esta variable aleatoria y que el resultado esté entre Bx, Bx más diferencial de Bx,
que el resultado para la componente en y de esa variable aleatoria esté entre by, by más diferencial de by, y que el resultado para yo medir la componente en z de esa variable aleatoria se encuentre entre bz y bz más dvz. Y dividimos esto por el volumen de la cajita, que es dvx, dvy y dvz. Esto es una densidad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí en esta gráfica que nosotros tenemos, simplemente en una dimensión nos pararíamos en este, digamos, en este ancho infinitesimal de variable aleatoria x y miraríamos cuál es la probabilidad para medir la variable aleatoria cuyo resultado esté entre x y x más de x. O sea, en este intervalo de acá de ancho de x. Por lo tanto, esa probabilidad puede ser mayor que 1 porque es una densidad, ¿cierto? Entonces, si el intervalo sobre el que usted está midiendo es muy pequeño, ¿cierto? Y ese evento ocurre un número de veces muy grande, entonces obviamente esto va a ser grande, mucho más grande que 1. Esta función de probabilidad para esto puede ser como algo así. Esta es la función de densidad P de X, que es una densidad. Entonces uno diría, bueno, y esto no tiene que ser 1. No, lo que tiene que ser 1 es la función acumulada de probabilidad, que es P mayúscula. Con lo que esto tiene que cumplir forzosamente es que la integral entre menos infinito y más infinito de P minúscula, o sea, la función de densidad de probabilidad de X sea igual a 1, ¿cierto? Eso sí lo tenemos que imponer para poder imponer normalización. Gabriela, digamos, ¿esto mejora la situación o la dejé más confundida? Profe dice que ya entendió. Ok. Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a utilizar la función de densidad, función de densidad de probabilidad para realizar medidas sobre, para obtener medidas de nuestro experimento aleatorio que sean relevantes para el estudio de un caso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la integral entre menos infinito y más infinito de P de X tiene que ser igual a 1. Pero también sabemos que acá podemos calcular algunas medidas importantes, como por ejemplo valores esperados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el valor esperado de la variable aleatoria, ya les voy a explicar qué significa esto. Lo podemos calcular como la integral entre menos infinito y más infinito de X por la función de densidad P minúscula de X diferencial de X. ¿Cierto? Si nosotros tomamos el caso más emblemático de la probabilidad, que es la distribución gaussiana, digamos que esto aquí es mu. La función de distribución gaussiana está centrada sobre mu, ¿cierto? De esta forma. Y decimos que la función de probabilidad es igual a 1 sobre la raíz de 2pi sigma por la exponencial de menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Si usted calcula esa integral para este caso, por ejemplo, usted calcula, nosotros lo vamos a hacer. El valor esperado de x para este caso entonces sería la integral entre menos infinito y más infinito de 1 sobre la raíz de 2pi sigma por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado.
Aquí tiene que haber una X, entonces esto es X por esto, ¿cierto? Diferencial de X. El resultado de esto es mu. Es decir, el valor esperado de X para la función de distribución gaussiana es igual a mu. ¿Qué significa eso? Eso tiene un significado estadístico y un significado que le gusta mucho a los físicos. Les voy a dar los dos significados. El primer significado es que en física, este valor esperado o la media de la distribución nos indica cuál es el orden de magnitud de la variable aleatoria que estamos midiendo. Como nosotros no sabemos qué valor vamos a medir para la variable aleatoria, podemos establecer un rango. Y puede, por ejemplo, que el rango incluya varios órdenes de magnitud, ¿cierto? Puede que el rango incluya órdenes de magnitud desde 10 a la 0, por ejemplo, hasta 10 a la 3, ¿cierto? Cuando nosotros calculamos el mu para una función de distribución de probabilidad, para una función de densidad de probabilidad que representa un sistema físico, este mu nos dice aproximadamente cuál es el orden de magnitud de la medición más probable que podemos hacer en el sistema físico. Y eso, por ejemplo, si nosotros estuviéramos midiendo, digamos, longitudes, son la probabilidad para que la longitud de algo de un determinado valor, siendo esa longitud la variable aleatoria, entonces nos podría establecer cuál es la escala característica de longitud de nuestro problema, y eso es supremamente importante en física, porque eso determina, eso es determinante para poder asignar las leyes que gobiernan ese proceso. Son leyes en la escala macroscópica, microscópica, mesoscópica, nanoscópica. Entonces la media en las funciones de distribución de probabilidad que están relacionadas con problemas físicos son muy importantes. A. B. Las personas en estadística, entonces, digamos que establecen en estadística teórica que la media es lo siguiente. Si usted realiza un experimento aleatorio n veces y con esas n veces construye una función de distribución de probabilidad, cuando usted ya haga esto n más 1 veces, esa otra medición de la variable aleatoria que usted está haciendo, el valor más probable a ser medido es la media. Así es como los estadísticos definen la media. Es el valor más probable a ser medido una vez usted ya tiene la función de distribución de probabilidad. Entonces, realmente, esta medida sobre la variable aleatoria que la podemos hacer con la función de densidad de probabilidad es muy importante. ¿Qué otras medidas podemos hacer nosotros? Por ejemplo, podemos medir la desviación estándar sigma, ¿sí o no? Entonces, básicamente, ¿cómo podemos medir esto? Con la varianza sigma al cuadrado, que es igual al momento o al valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado menos el valor esperado de la variable aleatoria, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? Noten la diferencia acá. Esto es el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado. Y esto es el valor esperado de la variable aleatoria todo elevado al cuadrado, ¿sí o no? Este de acá, por ejemplo, lo podemos calcular de la siguiente forma. El valor esperado de x al cuadrado es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado por p de x por dx. ¿Cierto? Este ya sabemos cómo calcularlo, simplemente lo elevamos al cuadrado. Y bueno, y este sigma que representa. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la función de distribución gaussiana que tenemos acá, ese sigma representa la dispersión alrededor de la media. Es decir, si usted mide, digamos, una cantidad de veces la variable aleatoria y construye esta función de probabilidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, el valor característico de su proceso va a ser la media. Pero eso no es suficiente. Eso es una medida, se llaman medidas de tendencia central, ¿cierto? Las medidas de tendencia central tienen que ir acompañadas por medidas de dispersión. Es decir, los datos que usted está midiendo, qué tan dispersos están alrededor de su dato característico, que es la media.
Y esa varianza o esa desviación estándar define que el 66% de los datos o de las mediciones del laboratorio están incluidas ahí. ¿Eso qué significa? Si usted coge e integra entre menos sigma, esto es mu, esto sería mu más sigma, y esto sería mu menos sigma. Si usted integra entre mu más sigma y mu menos sigma, a p de x, esto es igual a 0.66, ¿cierto? Si usted integra, por ejemplo, a p de x entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, entonces igual a 0.95. Todavía no es 1, ¿cierto? Si usted integra entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, a p de x es igual a 0.99. Entonces, ¿eso qué significa? Esa dispersión nos dice a nosotros cuál es el porcentaje o la fracción de datos que están en una determinada región de esta curva. Eso en estadística es clave para hacer predicciones en las elecciones y un poco de vaina, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, aquí nos dice que si esto aquí, digamos que entre este punto y este punto también hubiera sigma, y entre este punto y este punto hubiera sigma, eso significa que este punto de acá es mu más 2 sigma, y este punto de acá es mu menos 2 sigma. O sea que la cantidad de información que hay en este rango equivale al 95% de la información total que nos está suministrando el experimento. Y eso lo podemos saber con estas medidas. Típicamente, en teoría de la probabilidad, nosotros, digamos que reposamos más, no sobre estas medidas que estamos calculando acá, que se llaman los momentos. Este es el momento de primer orden. Este es el momento de la variable aleatoria de segundo orden. Este es el momento de la variable aleatoria del tercer orden, ¿cierto? Vea que el momento de segundo orden solo no significa nada, ¿cierto? No significa nada. Pero si usted al momento de segundo orden le resta el momento de primer orden y lo al cuadrado, sí significa algo. Lo que nosotros queremos en teoría de la probabilidad es encontrar unas medidas que si las calculamos ellas per se, nos den información directa sin tenerles que restar ni sumar nada. Ellos llaman los cumulantes. Vamos a ver mañana, estos de acá son los momentos. Este es el momento de orden 1. Este es el momento de orden 2. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Sí? Profe, ¿usted va a hacer quiz hoy para ver si va a mandar No. el link por el chat? Es que ya está un poquito tarde. No, si usted contestó el formulario, no, ya voy a acabar. Listo. Listo. Y el momento de orden m, obviamente sería la integral entre menos infinito y más infinito de x a la m de la función de densidad de probabilidad por dx, ¿cierto? Como les dije, estas medidas sobre la distribución de probabilidad o sobre la densidad de probabilidad no significan nada per se, a excepción de esta, que es la media. Entonces, lo que nosotros queremos es obtener una forma de calcular lo que nosotros llamamos como los cumulantes de la función de densidad de probabilidad P de X. Se denotan de la siguiente forma. Por ejemplo, el cumulante de primer orden se denota así. ¿Y por qué es que el momento de orden 1 provee información sobre la distribución? Porque el momento de orden 1 es igual al cumulante de orden 1. Esto mañana lo demostramos matemáticamente. De resto, ningún momento provee información, es decir, es más útil calcular los cumulantes que los momentos. El cumulante, por ejemplo, de segundo orden,
si es algo, es igual a la varianza, sigma al cuadrado, por ejemplo. El cumulante de tercer orden, si es algo también, es igual a algo que nosotros conocemos como el skewness, que nos dice la función de probabilidad que tan simétrica es alrededor de la media. Para usted poder, digamos, para poder que esto tenga sentido, esta variable de dispersión que nosotros tenemos acá, tenemos que saber qué tan simétrica es la función de distribución alrededor de la media. Si no es simétrica, solo estas dos no nos proveen información necesaria para tomar decisiones sobre el experimento aleatorio. Necesitamos una tercera. El cumulante de cuarto orden, esta es más conocida, se llama la kurtosis. ¿Cierto? Entonces, hoy nosotros no vamos a utilizar cumulantes de más órdenes, ¿cierto? Simplemente estos cuatro son los más importantes. Entonces, escribir una teoría para los cumulantes es importante porque nos proveen información útil sobre las funciones de probabilidad. Ahora, para terminar, vamos a ilustrar eso en la función de distribución gaussiana, P de x igual a 1 sobre la raíz de 2pi sigma por e a la menos x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Esta es la obrera aleatoria. Es que esta es mu. Obviamente, esto se centra alrededor de mu. En este caso, observen que la función de densidad de probabilidad gaussiana es perfectamente simétrica. Eso significa que el cumulante de tercer orden para la función de distribución gaussiana es 0, el cumulante de cuarto orden para la función de distribución gaussiana es 0, y de ahí para arriba todos son 0. Es decir, para describir la función gaussiana, la función de densidad gaussiana, que es la función de densidad más simétrica, solo necesitamos dos cumulantes. El cumulante de primer orden, que es la media, y el cumulante de segundo orden, que es la varianza o la desviación estándar, ¿cierto? Con esos dos podemos describir la función de probabilidad gaussiana. ¿Por qué? Por su simetría, ¿cierto? Entonces, ¿será que esto nos sirve a nosotros para escribir procesos físicos? Muy posiblemente no. Porque los procesos físicos tienen cierta asimetría o falta de simetría, ¿cierto? Debido a diferentes situaciones. Es que tendríamos que mirar a ver proceso físico por proceso físico, ¿cierto? Por ejemplo, el decaimiento radioactivo, los estados coherentes de un oscilador armónico cuántico, etcétera, 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 fotones poissonianos, subpoissonianos, sobrepoissonianos, todos esos procesos físicos tienen asociada una densidad de probabilidad y también tienen asociada una falta de simetría, en donde obviamente estos cumulantes son diferentes de cero. ¿Cómo sería, por ejemplo, el tercer cumulante acá si esto fuera, si este cumulante fuera diferente de cero? Básicamente sería como si acá hubiera una pérdida de simetría, como si esto fuera como algo así. Entonces, obviamente, alrededor de la media ya hay una pérdida de simetría. Si usted calcula la integral acá y calcula, por ejemplo, esta integral, ya les va a dar diferente. Una pérdida de simetría ahí. Y eso se representa en que el skewness es diferente de cero. Los cumulantes entonces son muy importantes para caracterizar nuestra función de probabilidad. Bueno, mañana vamos a comenzar mirando, por ejemplo, si nosotros queremos hallar, por ejemplo, la media no de la variable aleatoria, sino de una función de la variable aleatoria. Entonces, la media de una función f de x de la variable aleatoria, que sería igual a la integral entre menos infinito y más infinito de f de x, función de densidad de probabilidad p de x por dx. Y vamos a mirar que esta función de una variable aleatoria también es otra variable aleatoria, ¿cierto? Toda función de una variable aleatoria es otra variable aleatoria. Si la variable aleatoria no se puede predecir con incertidumbre cero, una función de ella tampoco se puede predecir con incertidumbre cero. Y vamos a hacer un trabajito cortico sobre esto para mirar un ejercicio que es particularmente importante en el contexto de la mecánica estadística. Y entonces ya después nos vamos a evocar el resto de la clase, a hablar de cumulantes. Y Dios mediante, entonces el miércoles vamos a poder hablar de la función de distribución binomial, la función de distribución de Poisson, y vamos a hacer un ejemplo
de mecánica estadística que tiene que ver con la conducción eléctrica en sólidos usando la distribución de Poisson y vamos a calcular, vamos a determinar la ley de Ohm, ¿cierto? De manera microscópica y vamos a determinar con precisión, vamos a estudiar con precisión la variable aleatoria que está, digamos, involucrada en el proceso de la conducción eléctrica y de la conducción térmica en sólidos a partir de la distribución de Poisson. ¿Listo? Entonces, por eso yo creo que el miércoles vamos a comenzar un poquito más temprano, pronto vamos a comenzar a las 5 para que podamos hacer toda la actividad completa. Pero entonces yo mañana les aviso, ¿listo?